Preguntarle ahí varios temas. ¿Cómo le fue en su desayuno? Porque ayer se fue de la mañanera, dijo que tenía un desayuno con el presidente de la Suprema Corte. ¿Cómo le fue en esa reunión? Muy bien. Oiga, y en ese desayuno platicaron de la rebelión que hay en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sí, platicamos de eso y de otros temas. Pero el asunto del tribunal lo tienen que resolver los magistrados, porque es una institución autónoma, entre comillas, porque a todos los magistrados los nombraron los partidos. Que entonces ya no son tan autónomos. Sí, ¿no? pero en la formalidad, ya ven cómo se simulaba antes. La verdad es que dos partidos los pusieron y ellos deberían de salir ahora a explicar cómo propusieron a esas personas, a esos ciudadanos, con esta falta de integridad, de principios, que vuelvo a decir, deberían de renunciar todos y que ya no metan la mano los partidos, porque cuando se integró, hay que hacer un poco de historia, este tribunal, la mitad los propuso un partido y la otra mitad otro partido. Ya ven cómo eran los enjuagues antes. No hace falta que yo diga qué partidos, ¿verdad? Porque ustedes son mirones profesionales y seguramente ya lo están diciendo, ¿no? En los medios, o los analistas no están hablando de esto. No hay análisis, no hay reflexión sobre este tema, o están guardando silencio. Y nada más dando a conocer que hay un zapereco en el Tribunal Electoral. Ellos los nombraron y luego ellos mismos en el Congreso les ampliaron el periodo a todos. Esto que están ahora sosteniendo que es inconstitucional, la ampliación del periodo para el presidente de la Corte, pues ellos ya lo aplicaron precisamente con estos magistrados. En ese entonces, 4 de los ministros que hoy se oponen, ¿no?, a la ampliación del periodo del actual presidente, votaron a favor de que se les ampliara el periodo a estos magistrados. Entonces, de eso hablamos, pero no nos podemos meter, porque ellos tienen autonomía y aunque ellos no tengan la arrogancia de sentirse libres, nosotros sí tenemos que respetar las autonomías de los poderes. Nosotros sí tenemos que ser cuidadosos y no tenemos por qué meternos. También como era antes, pues a todos estos magistrados, a los ministros, diputados, senadores, a todos los subordinaban. Todos eran, como decía Emilio Azcárraga, el grande, el ya finado, soldados del presidente. Ahora ya es distinto, ya son soldados de los partidos, de los dirigentes de grupos y al final también empleados de la oligarquía, de los que se sentían dueños de México, si lo analizamos con profundidad. Presidente, entonces el presidente de la Corte no va a intervenir. No tiene por qué intervenir, no tiene facultades. Porque ayer teníamos la información de que inclusive algunos de estos magistrados rebeldes del tribunal habían ido a la Corte. Sí, de ahí van, la pregunta. pero no tiene facultad. Ok. O sea, construyeron algo muy especial los partidos para que solo la partidocracia domine. No pueden legalmente intervenir del Poder Judicial, la Suprema Corte. Fíjense esas cosas. Entonces, ojalá y se arreglen y lo mejor, pues es que renuncien todos y que se limpie ese organismo, esa institución, que haya una reforma electoral. Y eso es lo mismo que requiere el INE, porque está igual. Y esto lo hemos dicho durante años. Recuerdo que estaba yo en una gira en Veracruz, Tantoyuca se llama el municipio, y estaban a punto de nombrarlos como 2 días antes. Y me subí a la azotea del hotel y me grabaron un mensajito. Ahí está en las redes. Y dije, les apuesto de que la mitad va a ser de un partido y la otra mitad va a ser de otro partido. O sea, me adelanté pues y no me equivoqué en ese entonces. Ahí lo pueden ver, porque pues era todo muy cínico y ahora estamos viendo pues esta descomposición tremenda. Hay que buscar la forma de que se reformen estas instituciones, que no sean sometidas por nadie, que representen de manera auténtica a los ciudadanos, no a grupos de intereses creados. Entonces eso lo hablamos, pero el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, pues es una gente honrada, seria, responsable, por eso no lo quieren sus mismos compañeros.
que vienen del antiguo régimen, con las mismas prácticas, los mismos vicios. Es lamentable que no quieran al presidente Arturo Saldívar, que quiere llevar a cabo una reforma en el Poder Judicial que urge, porque jueces, magistrados, ministros están echados a perder. Hay excepciones honrosas, pero por lo general el Poder Judicial está podrido. Oiga, o sea, muchísima corrupción en los jueces, no representan al pueblo y la verdad, la Corte sigue siendo la Suprema Corte, si acaso, del derecho, pero no de la justicia. Pero son muchos los intereses, porque siempre dominaban al Poder Judicial. Entonces no quieren que se acabe con la corrupción, con el nepotismo en el Poder Judicial. Y el Consejo de la Judicatura pues está actuando con mucha lentitud. Hay gente buena, íntegra, pero les falta entusiasmo, pasión. Ya se están burocratizando, hamburguesando. Oiga, presidente, entonces, con este análisis que usted está haciendo en torno a los compañeros del ministro Arturo Saldívar, ¿esto sería que entonces el ministro Arturo Saldívar no se quedaría o no alargaría este periodo para concluir con esa reforma? Está muy difícil porque predominan los ministros del antiguo régimen. O sea, es casi imposible. Es muy difícil. Así como aprobaron que aumentara el periodo de los actuales magistrados, porque les convenía, porque estaban recibiendo instrucciones, órdenes en ese sentido. Así ahora pues no quieren, porque los machuchones no quieren que se limpie el Poder Judicial. Imagínense cuando perdían un juicio, un asunto, los de arriba en el Poder Judicial. Nunca, nunca. No se me va a olvidar que solicitamos que se consultara al pueblo cuando la reforma energética. Juntamos más de 3 millones de firmas, de acuerdo a lo que solicitaba la ley, para que no se aprobara la reforma energética, porque no nos iba a ayudar. Como en efecto ha quedado demostrado que no sirvió para nada. Bueno, sí, para que robaran y saquearan unos cuantos. ¿Qué resolvió en aquel entonces la Suprema Corte? Que no procedía la consulta. Ahora el exdirector de Pemex está declarando como testigo colaborador o protegido de que para esa reforma Pemex, por instrucciones de arriba, compró los votos, repartió dinero a legisladores. Una vergüenza. Y todo eso que yo estoy repitiendo pasó de noche. No se da a conocer en los medios de información, con honrosas excepciones. Y eso no pasa en ningún otro país del mundo. Entonces, pues hay que seguir luchando para que se limpien las instituciones y seguir denunciando sobre esta corrupción, la impunidad, y es un asunto de todos, y pueden ellos salirse con las suyas, como a veces lo hacen de manera cínica, pero ganan de manera pírrica, son triunfos pírricos, pero cada vez se exhiben más, muestran el cobre, y la gente va tomando conciencia, por eso no les va bien en los procesos electorales, porque ¿cómo van a pensar que la gente va a votar porque siga la corrupción? Yo ni debería de estarles dando consejo, pero no se le niega a nadie. Presidente, ¿cómo vio? Una opinión. Presidente, ¿cómo vio este informe del Coneval? Ya que estamos en Los Cabos, este informe menciona que aumentó la pobreza en 2 destinos turísticos importantes, que es Los Cabos y también en Quintana Roo, y que pues literalmente de 2018 a 2020 aumentó la pobreza. Es pues producto de la crisis sanitaria y de la crisis económica que le afectó mucho a ciertos sectores. Afectó en general. La economía el año pasado se cayó 8.5%. ¿Saben desde cuándo no sucedía eso? Desde 1930 del siglo pasado, casi 100 años, que no se veía o se padecía una crisis así. Entonces le pegó muy fuerte al sector turismo y a otros sectores, al comercio, restaurantes, a la industria. El único sector que resistió fue el agropecuario, el sector primario, que incluso creció 2%, pero todos los demás se derrumbaron. Entonces, afortunadamente, ya estamos en recuperación, ya está recuperándose la aviación, el turismo, el comercio, la industria. Hay una recuperación extraordinaria, excepcional, al grado de que ya
los pronósticos de crecimiento para este año van más allá del 6%. Hasta el mismo Fondo Monetario Internacional modificó sus pronósticos y creo que está proyectando 6.3 para este año. Entonces, vamos saliendo adelante y también debe de modificarse la forma de medición sobre bienestar, no depender todo lo relacionado con el bienestar solo con indicadores económicos. Yo tengo, por ejemplo, mi manera de medir. Ahora sí que tengo otro dato. Veo los datos macroeconómicos, ¿no? Hasta les podría presumir sobre resultados. Lo voy a decir porque les da mucho coraje a mis adversarios. Y es como ese diablillo de la red que me recomienda, sí. Diles que te vas a reelegir. Y así. Pero miren, en el tiempo que llevamos no se ha devaluado el peso. Y tenía mucho tiempo que esto no sucedía. Inclusive nuestra moneda se ha apreciado. No solo no ha caído o se ha depreciado. Con relación al dólar, desde que estamos, se ha apreciado nuestra moneda. Y esto ni en el sexenio pasado, ni en el antepasado, ni en los anteriores se registraba. Es un buen indicador. Y lo más importante de todo es de que ha aumentado el salario en términos reales. El salario mínimo no aumentaba en años. Al contrario, desde que inició la política neoliberal, se empezó a caer el poder adquisitivo del salario. Les comentaba yo en una ocasión que hace 30 años, cuando comenzaron a aplicar la política neoliberal, un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla. Y cuando llegamos al gobierno, ya solo alcanzaba para 6 kilos de tortilla, un salario mínimo. Y hemos aumentado el salario en términos reales, el salario mínimo casi 50%. Como últimamente ha habido inflación, porque ha aumentado el precio del maíz y además porque abusaron con lo del incremento en el precio del gas, aumentó el precio de la tortilla. Pero aún así, de 6 kilos que tenía posibilidad la gente de comprar con un salario mínimo, ahora puede comprar 8, 2 kilos más. Entonces, esa es una forma de medir pobreza y de medir bienestar en la gente. Y tengo otras, una muy importante, lo que estamos destinando a los hogares de apoyo económico. ¿Cuándo se había destinado tanto para apoyar a los pobres? Nunca. Imagínense que todos los adultos mayores de México tienen una pensión. Imagínense que 11 millones de estudiantes de familias pobres tienen beca. Imagínense que más de 400,000 campesinos están recibiendo un jornal en el programa Sembrando Vida, un jornal de 5,000 pesos mensuales, arriba del salario mínimo. Ya casi son 2 millones de jóvenes que trabajan como aprendices en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. 1 millón de niñas, niños con discapacidad tienen también pensión. Y bueno, muchas acciones de bienestar. En promedio, en el 70% de los hogares, sobre todo la gente más pobre, 70% de todos los hogares del país reciben cuando menos un apoyo. Antes, pues no era así. Entonces, con toda esta feria de oportunidades, de programas sociales que hay, al final de su gobierno, ¿esta cifra del Coneval deberá bajar si tomando en cuenta que parte de este aumento fue por la pandemia? Sí, fue por la pandemia. Y no solo eso, es que tienen formas de medir de otra manera, tienen otros indicadores. Yo respeto, pero es indudable de que la gente está recibiendo más apoyos. Nada más las remesas. A ver, ¿por qué no pones lo de las remesas? Que eso va abajo, va a 10 millones de familias pobres. Miren el crecimiento de las remesas. Que fue cifra histórica, ¿no? El año pasado. El año pasado, y hubo un récord, ¿no? 40,600 millones de dólares. Y este año es muy probable que lleguemos a los 48,000 millones de dólares. Algo nunca visto. Entonces, ahí vamos, adelante. Claro que el Reforma y el Universal, pues como ya no reciben dinero de publicidad del gobierno, pues ahora todo está mal. No suena lógico, pero suena metálico. Sí. Esa es confianza del consumidor. Pero a ver si no tienes toda la serie para ir recorriendo. Esto es, a ver, pon esa es importante. ¿Confianza? Sí, pero pon la serie. Esto es remesas. 19 y 21. Mire cómo va. Imagínense que
en 20 estados está el programa Sembrando Vida y que cada mes se paga a más de 400,000 sembradores. ¿Saben qué me dicen abajo? Que antes sacrificaban una res cada semana, los domingos, porque no se acababa la carne, no se vendía. Y ahora en muchas regiones, 2, a mitad de semana y el domingo, porque la gente tiene su dinerito. Tuvimos pandemia, no hubo asaltos de comercios, se garantizó que la gente tuviera lo básico, no tuvimos crisis de consumo. Otro dato, por ejemplo, que los de Coneval pues, no toman en cuenta, porque a lo mejor ni conocen el país. Guerrero es el estado con más problemas de desnutrición. Ahí estamos entregando de manera gratuita los fertilizantes para que la gente siembre, porque también es el estado con más jornaleros agrícolas. Entonces se vienen acá al norte a trabajar 6 meses y 6 meses trabajan su tierra para sembrar maíz. Bueno, con ese programa se ha ampliado la producción, ha crecido la producción de maíz como nunca en Guerrero. Y eso que lo van a saber los tecnócratas que todavía hay, porque pues, ni modo que de la noche a la mañana se lleve a cabo una transformación. Siempre digo que es un proceso, lo viejo todavía no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer.